Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo videito del sistema respiratorio. En este caso vamos a hablar específicamente del proceso de difusión de gases y para eso lo que vamos a hacer es remitirnos un poco a la biofísica, es decir, a la física pero aplicada a la biología, por eso se llama biofísica. Pero vamos a remitirnos un poco a la física tradicional y vamos a tener que hablar un poco de las características de los gases porque el proceso de difusión per se que se va a dar a nivel alveolar tiene mucho que ver con las características propias de los gases. Y para eso vamos a trabajar también con un poquito de ejemplos de la vida cotidiana de cada uno de ustedes. En primer lugar, chicos, lo que vamos a tener que hacer es hablar un poquito de las características de los gases. Los gases, como moléculas, ¿sí? Como partículas, tienen una serie de características que les son comunes. En primer lugar, los gases pueden difundir. ¿Esto qué quiere decir? Y esto lo pueden comprobar ustedes en la vida real. Fíjense, todos ustedes seguramente van a tener difusores de ambientes, ¿sí? Difusores de olores, me refiero, en el ambiente, donde cada tanto, ¿sí? Ese difusor va a tirar cierto perfume al ambiente. Fíjense lo que va a pasar. En un primer momento, este difusor va a tirar su perfume, ¿sí? Y ustedes no lo van a notar. Pero con el correr del rato, del tiempo, del minuto, de los segundos, ustedes sí van a empezar a percibir ese ambiente, ese olor en el ambiente. Esa es la difusión de un gas. Esa es la propiedad de difusión de un gas. Por otro lado, los gases pueden comprimirse. Es decir, los gases, yo puedo colocar cierta cantidad de líquido gaseoso, ¿sí? En un recipiente y lo que puedo hacer es eximir la expresión, es decir, taparlo, ¿sí? Y lo que voy a estar haciendo, no voy a estar trabajando sobre la cantidad de gas porque siempre va a ser la misma, sino que lo que voy a estar haciendo es trabajando sobre el mismo espacio, es decir, que lo que puedo hacer es manipular a los gases de acuerdo al espacio que ocupan. En tercer lugar, los gases tienen la característica de poder difundir. ¿Esto qué quiere decir? Además de lo que ya dijimos, ¿no? Que se pueden mezclar a su vez unos con otros. ¿Está bien? Los gases, a su vez, tienen masa. ¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo el peso que tenga el oxígeno que el peso que tenga el nitrógeno. Piensen en lo que estuvimos hablando acerca de la presión atmosférica. La presión que ejerce el nitrógeno en la atmósfera es de casi el 78% total de la mezcla, mientras que el oxígeno va a solamente ocupar solamente un 21% del total de la mezcla. ¿Sí? Los gases a su vez se pueden comprimir, otra vez vuelvo con lo mismo, y esto tiene que ver con que lo que yo voy a estar haciendo es adecuando la cantidad de acuerdo a un espacio que en este caso va a ser menor. Por eso ustedes van a ver que hay ciertos tubos en donde dice aire comprimido, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, todas estas características hacen básicamente a un gas, pero entre las tantas características que hacen a un gas, esto se llama modelo corpuscular del gas, ¿sí? De un gas, lo que hacen tanto a las características de un gas, y esto es absolutamente comprobable, es que de los tres estados de la materia que se nos presentan a nosotros, el sólido, el líquido y el gaseoso, en el sólido ustedes pueden decir, por ejemplo, que algo es sólido porque tiene forma. ¿Está bien? Entonces yo digo, esto es un vaso. En este caso, las partículas que conforman el vaso están quietas, no se mueven. Hay una fuerza tremenda de atracción entre las partículas que hacen que no se muevan y que ustedes a eso lo vean con forma y digan, eso es un vaso. En el caso del estado líquido, las partículas, si bien se atraen, están como muy dispersas entre sí, está cada una en su mundo, como si no se conocieran directamente, ¿sí? Y se están adecuando básicamente al volumen que ocupan, es decir, al lugar a donde están. Fluyen, ¿ok? Esa es la característica de un líquido, es la fluidez. Pero por otro lado, los gases son como las partículas más rebeldes. ¿Por qué? Porque los tipos están encerrados en un lugar y es como que quieren escapar permanentemente de ese lugar. Y entonces, al querer escaparse, golpean permanentemente contra las paredes del recipiente, ¿sí? Y eso es lo que hace a la palabra que ustedes tanto conocen que se llama presión. Cuando ustedes dicen presión arterial, ¿sí? Presión atmosférica o la presión en este caso de un gas, están haciendo referencia a la cantidad, digamos, a la fuerza que se ejerce sobre el recipiente que contiene al gas. Por eso,
cuando ustedes destapan una latita de gaseosa, cuando ustedes sirven un vaso de gaseosa, cuando ustedes se preparan un Fernet, por ejemplo, van a ver que esas moléculas de gas están moviéndose permanentemente y es como si golpearan contra las paredes del vaso. Ahora, hay tres características que son particulares de cada gas. La primera es la temperatura, la segunda es la presión y la tercera es el volumen. Porque volumen, ¿sí? Que son volúmenes pulmonares como estuvimos trabajando hasta ahora, ¿sí? Temperaturas, ¿está bien? Y presión son las tres cosas con las que trabajamos en el aparato respiratorio. Fíjense lo que les voy a decir. Nosotros ingresamos oxígeno y sacamos dióxido. Bueno, chicos, el oxígeno que ingresamos al cuerpo es un oxígeno que viene con una cierta temperatura del ambiente. Y si ustedes quieren, es un oxígeno seco. Este oxígeno seco, cuando ingresa a las fosas nasales, es filtrado, es humidificado y es calentado, ¿sí? A temperatura corporal. ¿Está bien? Ahí tenemos la primera aplicación de una de las características de un gas, la temperatura. En segundo lugar, el volumen, ¿sí? ¿Por qué hablamos tanto del volumen? Bueno, porque en la mecánica ventilatoria, ¿sí? Cuando ustedes inspiran y expiran, la caja torácica va a aumentar de tamaño en el caso de la inspiración y va a disminuir de tamaño en el caso de la expiración, y eso hace que en la inspiración, cuando la caja torácica aumente, ingrese el oxígeno, y cuando ustedes disminuyan el tórax, ¿sí? Y lo vuelvan a su posición original, el dióxido de carbono salga. Y de nuevo, esto tiene que ver con las características del gas que yo les contaba antes, de golpear contra las paredes del recipiente para querer salir. La tercera característica, y por eso lo van a hacer obviamente con una diferencia de presión, ¿sí? Y ahí viene la tercera característica que les decía recién, el tema de la presión. En temperatura ambiente, la presión atmosférica mide una atmósfera, lo cual equivale a decir 760 milímetros de mercurio. Esta presión de 760 milímetros de mercurio, ¿sí? Que se traducen en lo que es una sumatoria total de todos los gases que hay en el ambiente, de los cuales el oxígeno representa solamente el 21%, este oxígeno seco va a ingresar a las fosas de ustedes nasales con una presión inicial de unos 159-150 milímetros de mercurio. Pero ese aire seco, cuando ingresa a las fosas nasales, lo primero que va a hacer es encontrarse con la mucosa nasal. Y esta mucosa nasal tenía tres características: filtrar el aire, calentarlo y humedecerlo, es decir, que acá se ve afectado por la temperatura, ¿sí? Cuando llega al alvéolo, este aire ya perdió presión, ¿sí? Este oxígeno ya perdió presión y ya no está más a 159, sino que está entre unos 105 y 110 milímetros de mercurio. Entonces, este oxígeno va a pasar desde el alvéolo hasta el vaso capilar, en este caso el vaso capilar arterial, porque las arterias son las que llevan oxígeno a los tejidos, ¿sí? Y lo va a hacer por una diferencia de presión, desde un lugar donde hay mayor concentración hacia un lugar donde hay menor concentración. Misma situación va a suceder con el dióxido de carbono, pero para que todo esto pase, lo que sí principalmente tiene que pasar es que la caja torácica se expanda en el caso de la inspiración o bien disminuya su diámetro en el caso de la expiración. Solamente de esta manera los gases pueden entrar y el gas oxígeno puede entrar y el dióxido de carbono puede salir. Todo esto se explica o se analizó durante muchísimos años y se analizó en base a las leyes de los gases de la física. ¿Cuáles leyes? Bueno, básicamente las que ustedes también aplican en la vida cotidiana, porque todo esto que ustedes ven acá, ustedes lo van a ver en la vida cotidiana. Fíjense, una de las primeras leyes es la ley de Boyle. Boyle lo que les va a decir, entre otras cosas, es que el volumen, ¿sí?, es directamente proporcional a la presión de un gas. Quiere decir que si yo aumento el volumen, aumenta la presión. Y si yo disminuyo el volumen, disminuye la presión, ¿sí? Perdón, es inversamente proporcional a la presión. ¿Está bien? Si la presión aumenta, el volumen disminuye. Y si la presión disminuye, el volumen aumenta. Lo dije al revés, perdónenme. Estaba leyendo de al lado.
Entonces, fíjense lo que va a pasar acá. Yo tengo gas encerrado en un recipiente, ¿sí? Con un determinado volumen. Imagínense, estoy preparando en una fábrica latitas de gaseosa para vender, ¿sí? Las tengo destapadas. Pongo todo lo que quiero poner, un líquido gaseoso, lo encierro. Yo para poder venderlo necesito, ¿sí? Que esto esté hidrogenado, es decir, necesito que esto esté cerrado al vacío. ¿Para qué? Para que pueda durar y tener un mayor vencimiento. Esto es lo que hace la industria, ¿eh? Para que tenga un mayor vencimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Lo sello, lo cierro bien, 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 bien. Al cerrarlo bien, 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 lo que estoy haciendo es disminuyendo el volumen, ¿sí? Cuando disminuyo el volumen, la presión, la fuerza que ejercen las moléculas del gas contra las paredes del recipiente van a ser mayor. Entonces, cuando ustedes destapen después esa latita de gaseosa, inmediatamente van a escuchar ese pss clásico, incluso van a ver alguna que otra burbujita saliendo por ahí. La ley de Charles lo que nos va a decir es que el volumen, en este caso, es directamente proporcional a la temperatura. Si yo tengo frío, ¿sí? Y empiezo a inflar el globo este se va a inflar. Ahora, si yo dejo el globo directamente expuesto al sol, prueben y díganme a ver qué pasa con ese globo inflado después del cumpleaños del pibe que te lo olvidaste en el patio. Cuando le da el sol, a ver qué es lo que va a pasar con ese globo. La ley de Gay-Lussac, en este otro caso, nos va a estar haciendo referencia a lo que es la relación de presión y temperatura. Entonces Gay-Lussac nos dice que a medida que aumenta la temperatura, aumenta la presión del gas. Esto quiere decir, se calienta, efectivamente. ¿Sí? Prueben dejar la misma latita fuera del freezer, fuera de la heladera, a temperatura ambiente o bien en el verano, sentadita al costado de ustedes mientras están tomando sol y van a comprobar que ese líquido, obviamente gaseoso, se calienta. Pero para hablar de fisiología respiratoria y haciendo consonancia a todas estas leyes, Henry fue quien propuso la ley más acertada. ¿Sí? Hay una ley más que se llama ley de Fick, pero en este momento vamos a trabajar con Henry. Henry lo que nos dice es que la concentración de un gas, ¿sí? En una solución depende de la presión y de la solubilidad. En el caso del aparato respiratorio, ¿sí? La concentración de un gas, en este caso del oxígeno, del dióxido de carbono, en un vaso sanguíneo, va a depender de dos cosas. Por un lado, de la concentración que haya de ese gas, y por el otro lado, por algo que se llama coeficiente de solubilidad. ¿Qué quiere decir esto? Esto es lo mismo que hablábamos en las clases, ¿sí? Vamos a hacer pasar gas desde el alvéolo hasta los capilares por un proceso de difusión, ¿sí? ¿Qué era el proceso de difusión? Sí, era el pasaje de sustancias o de solutos desde un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración a través de una membrana, que era semipermeable, como es la membrana plasmática típica, ¿sí? Por una diferencia de presiones. Desde un lugar donde hay mayor concentración a un lugar donde hay menor concentración. Acuérdense de eso. ¿Sí? Entonces, ¿por qué decimos específicamente esto y por qué hablamos de las leyes de los gases aplicados en este caso al aparato respiratorio? ¿Y por qué hablamos de la ley de Henry que nos habla de la concentración y la solubilidad de un gas, en este caso en los capilares sanguíneos? Que básicamente lo que va a pasar acá es que una vez que estos gases difundan, tanto el dióxido como el oxígeno, en sangre, los dos gases tienen comportamientos diferentes. Fíjense, casualmente, y no es casual, que el dióxido de carbono sea 20 veces más soluble, ¿sí?, que el oxígeno, por ejemplo. Que el oxígeno tenga cierta afinidad por la globina, ¿sí? Por el grupo hemo de la globina, pero que el dióxido de carbono nos esté dotando de 20 veces más esa capacidad. Esto tiene que ver con algo que vamos a ver cuando veamos cardio, que tiene que ver con la gasometría o lo que es el análisis, vamos a ver un poquito más a fondo de lo que es el medio interno del paciente, en donde ustedes, entre otras cosas, donde el paciente va a estar conectado a un montón de monitores, ustedes van a poder leer cómo está circulando ese dióxido de carbono, cómo está circulando ese oxígeno,
si la hemoglobina está saturada de oxígeno y cuánto es el porcentaje de oxígeno libre que queda en los tejidos. Por esto es que estudiamos básicamente las leyes de los gases, por eso es que hablamos de un proceso de difusión y de cómo es que se transportan estos gases en sangre, porque es sumamente importante conocerlos y porque los datos que nos vayan a brindar estos monitores e incluso los análisis que nosotros hagamos van a informarnos acerca del medio interno de este paciente. Entonces acá lo que vemos es básicamente lo que estuvimos hablando, ¿sí? De nuevo, nuestro alvéolo, ¿sí? Nuestros capilares, ¿está bien? Nuestros vasos capilares, recuerden ustedes que lo rojo es capilar arterial, lo azul es un capilar venoso, ¿sí? Vamos a sacar el dióxido de carbono, por eso dice out acá, sacamos el dióxido de carbono e ingresamos oxígeno, por eso dice in, ingresa oxígeno. ¿Cómo lo hacen? Por un proceso de difusión, ¿sí? Desde un lugar donde hay mayor concentración a un lugar donde hay menor concentración, ¿está bien? A través de una membrana que es permeable. Entonces vamos a la imagen que tenemos un poquito acá a la izquierda. Fíjense lo que tenemos acá. Por un lado vamos a tener a nuestros alvéolos, esta imagen que representa a los alvéolos, ¿sí? Los alvéolos van a estar recubiertos obviamente por una membrana que se va a llamar membrana alveolar. En esta membrana alveolar hay células que son estas que ustedes ven acá, que se llaman neumonocitos tipo 1, ¿sí? Entonces, los gases van a difundir desde el alvéolo hacia donde, hacia el capilar, hasta el capilar sanguíneo, ¿sí? Pero para pasar de un lugar a otro tienen que atravesar una membrana. Entonces van a atravesar la membrana alveolar por un lado y después la membrana del vaso, obviamente. Chicos, todas las células, todas las estructuras del cuerpo tienen forma y la forma básicamente va a estar dada por la presencia de una membrana. Entonces es necesario, ¿sí?, que cuando algo pase de un lugar a otro, en cualquier parte del cuerpo de ustedes, lo haga atravesando siempre una membrana. En este caso los gases van a atravesar la membrana tanto del alvéolo, ¿sí?, la membrana alveolar, esta membrana que está acá, ¿sí?, y después van a atravesar justamente la membrana del vaso para poder entrar. Y este es un proceso de difusión. Y a su vez se da por un proceso de diferencia de presiones entre lo que es el medio alveolar y el medio capilar. ¿Está bien? Diferencia de presiones de los gases. ¿Está? Y desde el capilar, por supuesto desde el vaso capilar, toda esta sangre, como ustedes ven, es un grupo de autopistas enorme que ustedes tienen dentro del cuerpo, va a llegar a los tejidos de cada uno de ustedes, ¿sí? Por eso es importante hablar de cómo es esta circulación de los gases dentro del cuerpito de ustedes. Esto lo vamos a ver un poquito más en profundidad cuando veamos cardio, porque es importante que primero ustedes reconozcan todo lo que es el circuito de la circulación mayor y menor y cómo es que circula esa sangre, qué características tiene esa sangre, qué es la frecuencia cardíaca, cómo se relaciona con la frecuencia respiratoria, ¿sí? ¿Qué es el gasto cardíaco? ¿Qué es lo que va a pasar con esos vasos que llevan sangre, con esos vasos que traen sangre sucia? Es decir, hay un montón de cuestiones que en el medio tienen que ver y que ustedes van a tener que interpretar, ¿sí? Y con eso, junto con estos datos que estuvimos tirando hasta recién, esto de la difusión, la diferencia de presiones y demás, nosotros vamos a poder de alguna manera armar como un cuadro sinóptico de todo lo que va a estar pasando en el medio interno de ese paciente, ¿sí? Por eso es importante conocer qué es el proceso de hematosis, cómo se da esta hematosis y por qué es importante la hematosis. Porque sepan ustedes que entre los millones de alvéolos que ustedes tienen, como está graficado en esta imagen, ¿sí?, el hecho de que alguna de las vías esté obstruida o que básicamente alguno de los alvéolos colapse, eso hace que se traduzca, ¿sí?, en una respuesta, vamos a decir, inflamatoria, una respuesta inflamatoria sistémica, es decir, que yo lo note y denote cierto cuadro clínico característico. Esto va a estar manifestado mucho después cuando nosotros le hagamos un examen funcional al paciente, es decir, le hagamos una espirometría y donde podamos analizar esos volúmenes y capacidades pulmonares sabiendo o teniendo en cuenta previamente si existiera alguna lesión a nivel de la vía aérea. Bueno,
cómo es que eso está obstruyendo efectivamente nuestra vía aérea y cómo se traduce, ¿sí? Y eso ustedes lo van a leer, entre otras cosas, cuando hagan los exámenes por gasometría. Entonces, llegamos a la última imagen, ¿sí? En este caso vamos de nuevo con algo que estuvieron ya viendo repetidas veces, que es el proceso de hematosis. Recuerden que es el intercambio de oxígeno, ¿sí? Con el dióxido de carbono. Sale dióxido de carbono, entra oxígeno, ese es el proceso de hematosis, donde se produce en el alvéolo pulmonar, ¿sí? Entre lo que es la membrana alveolar, ¿sí? Y el capilar, la membrana del capilar sanguíneo. Es un proceso que se da por difusión y es un proceso que se da también por una diferencia de gases, de presiones, perdón. A partir de acá, la circulación de los gases en sangre va a ser medida, se puede medir, ¿sí? Yo la puedo medir. Voy a medir cuánto oxígeno libre hay, cuánto oxígeno asociado o asociado a la hemoglobina hay. Esto puede verificarse a partir de algo que ustedes conocen que se llama saturómetro o oxímetro. Entonces voy a verificar cuánta cantidad de hemoglobina está saturada, si tengo el 90% de saturación, si tengo el 40% de saturación, etcétera, etcétera. Eso me habla de la oxigenación tisular, ¿sí? De la perfusión tisular, de cuánto está perfundido mi cuerpo con oxígeno. Recuerden ustedes, esto lo vamos a ver bien un poquito más adelante, por eso es necesario que veamos cardio, que no todo el oxígeno se asocia con la hemoglobina, sino que queda un porcentaje disuelto en el plasma, y esto es por si las dudas, a mí pasa algo, ¿sí? Así como también no todo el dióxido de carbono se asocia a la hemoglobina, pese a ser 20 veces más soluble que, mejor dicho, más afín a la hemoglobina que el oxígeno, que ustedes no lo crean, sino que tenemos porcentaje de dióxido circulando que va a circular de otra manera, ¿sí? Pero no importa. Y todo eso nosotros lo vamos a poder analizar cuando hagamos una gasometría, cuando evaluemos lo que se llama el medio interno del paciente, ¿sí? En base a eso vamos a poder especular acerca de, por ejemplo, episodios de acidosis o alcalosis en el paciente midiendo los niveles de pH, porque ustedes ya saben que el pH es una escala que va del 0 al 14, donde 7 es el neutro. Valores menores a 7 indican acidez y valores entre 7 y 14 indican cierta basicidad o alcalinidad. Bueno, todo esto también se traduce en el cuerpo, aunque ustedes no lo crean, y espero que podamos llegar a interpretarlo mejor cuando veamos cardio. Así tienen un estudio más holístico, más integrador acerca de estos dos sistemas que necesariamente, y ahora sí lo terminan de comprobar, necesariamente se valen uno del otro y uno sin el otro, chicos, créanme que no anda de ninguna manera. Nos vamos a ver en las clases, les mando un saludo enorme y bueno, espero que algo de todo esto les sirva. Cualquier duda, cualquier consulta, ya saben cómo ubicarme. Así que nada, los espero en las clases, los espero por acá y bueno, nos estamos viendo. Cuídense, un beso enorme a cada uno de ustedes. Y gracias por la paciencia, por el aguante y sobre todo por fumarse estos videos, ¿sí? Un beso grande para todos.